Pero si tú quieres algo con una fuerza interior tan ferviente, con una determinación, si te sirve esa palabra, muy fuerte, en la que tengas claro sí o sí que quieres conseguir eso en tu vida a toda costa, esa voluntad de fuego o de hierro, como también se suele decir, va a hacer que todo el universo se alinee con lo que tú estás pidiendo. Así que quieres ser bruja. Comencemos por el principio. Lo primero que debes saber es que para convertirte en bruja o brujo no tienes que venir de una familia de brujos de un grandioso linaje. No tienes que ser tocados por los dioses, tener dones de nacimiento. La bruja se hace, o en el caso de nacer, todos y todas nacemos brujos y brujas. Absolutamente todo el mundo tenemos las mismas posibilidades de serlo. Con un poco de estudio y de práctica podemos hacerlo tranquilamente. Al fin y al cabo todos somos un espíritu, un alma, encarnados en un cuerpo. ¿Qué nos diferencia? ¿Por qué unos van a ser tocados por Dios y otros no? Esto básicamente quiere decir que no hay ninguna diferencia de las personas que nacen con dones, ya que esto es una de las primeras cosas que oigo cuando alguien me dice es que quiero ser bruja pero no tengo dones, no he nacido con dones, no vengo de una familia de brujas. Y no te hace falta, cariño, tienes dones, solo tienes que descubrirlo. Probablemente en algún momento de tu infancia ese don se cerrase o simplemente lo obviaras, normalmente porque tenemos una familia que no ha sabido decirnos oye, esto que estás sintiendo, viendo es normal. Pero bueno, ¿qué es ser brujo o bruja? Más allá de si nacemos con dones, hay corrientes que diferencian el término brujo de mago de hechicero, y esto es correcto, ya que son diferentes palabras que denominan diferentes cosas. Pero incluso dentro de la misma palabra, como por ejemplo puede ser la palabra brujo o bruja, existen diferentes vertientes o ramas, como puede ser por ejemplo la brujería tradicional, la brujería del cerco o la brujería moderna. Y evidentemente no es lo mismo una bruja moderna que una bruja tradicional, sus prácticas son muy diferentes, pero sin embargo ambas son brujas. Así que desde un punto de vista más tradicional podríamos definir la brujería como el conjunto de prácticas populares e incluso supersticiosas que tienen un fin esotérico a través de herramientas y rituales más rudimentarios. Y digo rudimentarios porque en la brujería tradicional como que tiene bastantes años y no tenían las mismas capacidades de hacer las cosas tan modernamente como ahora. Pero bueno, todo se ajusta a día de hoy al momento actual. Sin embargo, y contra todo sentido común, lo que conocemos hoy en día como brujería en mayor medida viene a ser una degradación de la alta magia medieval, que era básicamente reservada a magos y eruditos en una época en la que el conocimiento no era tan ilimitado y tan accesible como ahora. Es esta alta magia y bueno, una serie de procesos a lo largo de la historia y de la evolución que se estandariza el uso de altares y este tipo de herramientas que hoy en día conocemos. Es decir, una bruja del cerco o una bruja tradicional no utilizaba unas herramientas y no tenía un altar como el que conocemos hoy en día, típicamente con el pentáculo, su báculo, su copa y todo lo demás. Trabajaban diferente. De estos altares de la alta magia de muchos textos y también otras corrientes como por ejemplo puede ser el chamanismo, es de lo que muchos autores al nutrirse y unificar todo, condensar todo, a veces un poco resumido y otras veces muy bien unificado todo, fue de lo que surgieron varias corrientes de la baja magia. Entre ellas conocemos por ejemplo hoy en día la Wicca, que ya sabemos que los altares que hoy en día conocemos, casi todo el mundo lo conocemos por fotos y demás que hemos visto de la Wicca, que es como la religión más conocida que practica la brujería, ¿no? Pero independientemente de la rama o corriente que practiques, la brujería tiene que tener ciertos puntos en común, y uno de ellos es la ética y la moral. Primero hablemos de la ética. Absolutamente toda acción conlleva a una reacción. Esto es lo que conocemos como causa y efecto, o como la ley del karma, o dependiendo del sitio le ponen diferentes nombres, pero viene a ser lo mismo. Y que concretamente la brujería se rige por ciertas leyes espirituales, entre ellas esta que acabo de comentar. Cuando incidimos en la ética de un brujo o una bruja, no lo hacemos por simple capricho de cuestionar sus rituales o sus métodos. Lejos de esto, estamos hablando de qué es lo que impulsa la magia de esa persona. Pues dependiendo de la naturaleza de sus impulsos, el resultado será uno u otro. Y por supuesto tendrá una serie de consecuencias que pueden volverse en contra de la bruja y provocarle sufrimiento. O en el caso de que sean acciones beneficiosas, pueden provocarle bienestar. De este modo, y para no entrar más en la ética, cuando vayáis a hacer un ritual deberéis de preguntaros ¿qué es lo que me mueve a realizar esta magia? Y si lo que te mueve en ese momento es ira, odio, rabia, resentimiento, no es el mejor momento para que andes haciendo ese tipo de rituales y te involucres en ello. Lo que debes hacer es trabajo de sombras
o mirar qué está ocurriendo dentro de ti. Si por el contrario te genera alegría, paz, disfrute, bienestar, tranquilidad, sea para ti mismo o para otras personas. Si esto es así, probablemente sea un ritual con el cual debas continuar. Aunque veremos si realmente esto es 100% honesto por nuestra parte, ya que muchas veces nos autoengañamos y creemos que estamos haciendo el bien cuando realmente puede tener consecuencias muy graves. ¿Qué sucede si nuestra práctica es deshonesta y provoca algún tipo de sufrimiento? Básicamente el universo tenderá a equilibrarlo todo de nuevo y para ello puede hacernos experimentar la otra parte, experimentar el sufrimiento de nuevo, incluso más grande de lo que teníamos antes de hacer el ritual, para que nos demos cuenta de cómo tenemos que proceder. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los casos en los que se hacen amarres o en los que se hacen algún tipo de hechizo o conjuro para anular la voluntad de la otra persona. Pero hacer magia no es solo nuestra intención, también es movilizar energías. Por eso entramos en la parte de la energía en movimiento. Hacer magia no es más que movilizar energía con un fin en concreto. Dicho de otra forma, no siempre requiere de todo el ritual o todo el proceso completo. Normalmente con tu propia emoción, energía en movimiento, estás haciendo que la energía viaje hacia algún lugar para hacer algo en concreto. A veces ese deseo que sentimos dentro, que es como un volcán borboteando y que a veces explota, hace que toda la energía vaya dirigida hacia algo, a veces se dispersa muchísimo y a veces va muy focalizada hacia algo y hace que diferentes eventos acaben ocurriendo a nuestro alrededor. A veces sale bien y a veces provoca auténticos destrozos. Y esto es la razón por la que muchas personas tienen miedo de su propia energía o de sus pensamientos o de lo que pueden llegar a hacer. Y es porque tienen mucha capacidad de movilizar energía con sus emociones. Esto puede provocar que por efímero que sea ese sentimiento que tenemos dentro de nosotros, hagamos que se manifiesten las cosas para bien o para mal. Es por ello que hace falta tener una muy buena ética y moral, ya que no queremos andar lanzando energía negativa por ahí a todo el mundo. Pero, ¿qué podemos hacer si somos de esas personas que sentimos rencor hacia alguien que nos mira mal, nos ha hecho algo malo y sentimos mucha rabia interior? ¿Cómo conseguimos contener toda esa energía negativa que todos tenemos en nuestro interior para que no salga fuera y acabe dañando a alguien o a nosotros mismos? Para ello encontramos el trabajo de sombras. El trabajo de sombra no es ni más ni menos que trabajar tus sombras, tu interior. El resolver tus traumas, tus manías, tus problemas, tus más y tus menos, reconciliar lo que hay dentro de ti. En definitiva, entenderte por dentro y transformar esas partes oscuras que no nos gustan tanto en algo mucho mejor. Mejorar con el tiempo por dentro no solamente te llevará a ser mejor persona, sino también mejor bruja, ya que como dice Carl Gustav Jung, quien mira fuera sueña, pero quien mira dentro despierta. Y esto es una gran verdad. Aunque os estaréis preguntando ¿cómo se hace el trabajo de sombras? Esto es una cuestión muy personal y cada persona encuentra su manera. Aunque es cierto que hay muchos cursos que te pueden ayudar con esto, como por ejemplo puede ser programación neurolingüística, hipnosis, biodescodificación, terapia gestal, constelaciones familiares, cualquier terapia que sea de introducirse hacia adentro, de mirar dentro de ti, incluso ir a un simple psicólogo. Toda la rama de terapias que te ayuden a mirar dentro de ti, que tú puedas autogestionártelo, se consideraría parte del trabajo de sombras. Evidentemente siempre puedes ir a un psicólogo o a un profesional para que te ayude si tu caso es muy grave, ya que hay que estar muy bien interiormente para poder trabajarse por dentro, ya que si eres una persona que está muy mal y se intenta trabajar algo interno que ya de por sí es un tema muy delicado para la persona, puede acabar probablemente mucho peor de lo que está. Por eso cuando hagáis trabajo de sombras siempre tenéis que estar lo mejor posible anímicamente. Aunque también la meditación os puede ayudar muchísimo, en concreto el mindfulness a mí me ha ayudado muchísimo y es una de las meditaciones más estudiadas y claramente os digo que no conocéis casi nada seguro de la meditación. Mucha gente cree que la meditación trata sobre parar la mente y no va de ello. Haremos más vídeos más adelante sobre ello, pero os recomiendo muchísimo ver el vídeo que tenemos en el canal de el concepto que cambió mi vida, que es el ego. Ese vídeo lo dejaré en la descripción para que podáis verlo y este vídeo os va a complementar mucho la información que estoy aquí contando. Al final el trabajo de sombras consiste en ser honesto contigo mismo, en abrazar tus sombras, en conocerte, en entenderte y no reprimirte tanto. Si se te da bien interiorizar y preguntarte el porqué de esos actos o de esos eventos, de tus respuestas ante esos eventos, puedes conseguir realmente grandes cambios sin tener ningún tipo de formación en nada. Así que puedes empezar por ahí preguntándote ¿y por qué? Aparte de esto vamos a ver los pilares de la magia, al menos los pilares que yo utilizo. Según los autores que leas te van a decir que hay diferentes cosas que son muy importantes en la magia, como por ejemplo puede ser la intención o puede ser que
quizás sentirlo, quizás la emoción, quizás visualizarlo correctamente, pero yo te voy a dar las 3 pautas que a mí me parecen más importantes para movilizar correctamente la energía. Con tu intención le estás diciendo al universo cómo mover la energía, pero con esto no la estás moviendo, solo le estás diciendo al universo me gustaría esto. Pero amigo mío, déjame decirte que la intención no es lo que cuenta. Tu intención puede ser lo más buena y lo más pura del mundo entero. Puedes llegar a destruirlo todo. Y no conocer una ley no te exime de ella. Por tanto, cuando vayas a pedir algo, tienes que mirar siempre cómo va a afectar a los demás, a los colaterales, porque esos daños colaterales muchas veces son los que nos hacen cagarla por completo. Por tanto, revisa qué vas a pedir y cómo va a afectar a las personas que te rodean. Por ejemplo, cuando realizamos un amarre, aparentemente la intención que tenemos es muy buena, es la de volver con nuestra pareja porque la queremos mucho, pero la realidad es bien diferente, ya que la persona no es que te quiera, sino que va a estar obsesionada contigo y va a estar esclavizada, con su capacidad de voluntad completamente anulada, con lo cual no puede decidir, no tiene libre albedrío, y eso es una irrupción muy grave en una ley muy básica del universo, que es la del libre albedrío. Y créeme si te digo que esto acaba siempre muy mal y en una relación súper tóxica. Así que al final el universo intenta compensar esas acciones porque no has aprendido la lección real que hay tras esto. Y aquí llegamos a la segunda parte, la atención. Esta es la que te permite focalizar que la energía se dirija a un lugar en concreto. Es decir, allá donde llevo mi atención, llevo mi energía. Esto quiere decir que si cuando estás en un ritual tu atención va a estar en lo que tienes que hacer después del ritual, en lo que te ha dicho tu madre, en lo que tienes que comprar o en los 1000 problemas que tienes, ese ritual probablemente va a salir muy mal. Por eso uno de los principales ejercicios que se realiza en casi todas las ramas de magia es el aprender a focalizar tu energía, a focalizar tu atención en un sitio en concreto, para que no se disperse. Por tanto, cada vez que realices un ritual tienes que estar presente en el momento de hacer el ritual, en este momento presente. Para ello te ayudará mucho, por ejemplo, aprender algo de meditación o de mindfulness, que precisamente es conciencia plena. Y ahora llegamos a la voluntad. Todos tenemos voluntad, pero lo vemos como algo abstracto, como que no somos capaces de movilizar eso. Básicamente la voluntad es el fuego que te mueve por dentro. Digamos que es la que es capaz de hacer que las cosas se movilicen y se ordenen de una determinada manera. Es la parte divina que tenemos dentro de nosotros que le indica al universo cómo tiene que reconstruirse y modelarse para hacer lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, si tú realmente no tienes la voluntad de conseguir un coche y estás pidiendo al universo un coche y realmente no es algo que te mueva por dentro, seguramente el universo no te lo va a traer porque es algo que lo estás pidiendo por pedir. Pero si tú quieres algo con una fuerza interior tan ferviente, con una determinación, si te sirve esa palabra, muy fuerte, en la que tengas claro sí o sí que quieres conseguir eso en tu vida a toda costa, esa voluntad de fuego o de hierro, como también se suele decir, va a hacer que todo el universo se alinee con lo que tú estás pidiendo. Eso es la voluntad. A veces se puede utilizar distintas palabras para definir estos mismos puntos que he dicho. No todo el mundo lo llama intención, atención y voluntad. Pero bueno, incluso algunos autores pueden estar de acuerdo o desacuerdos. Como os digo, esta es mi visión de cómo se moviliza la energía, sin más. Una muy buena práctica que normalmente lleva estos 3 pasos implícitos es el proceso de visualización creativa. Cuando tú imaginas algo, tienes la intención de que ocurra algo dentro de esa visualización, tienes tu atención en esa visualización y lo que está pasando, y tienes la voluntad de que eso que estás visualizando ocurra luego en la vida real. Con lo cual es muy buen ejercicio que moviliza esas 3 partes en conjunto. Pero como hemos contado al principio, también tenemos el tema de las leyes espirituales. Y esto es un punto un poco complejo, ya que algunas cosas o eventos que ocurren aparentemente le podemos dar explicaciones con ciertas leyes espirituales. Luego, con un poquito de lógica, podemos ver que no está ocurriendo eso por pura ley espiritual. Lo recomendable para mí es que utilices leyes o dejes de utilizarlas según te convenga. Porque lo que hoy puede ser una ley que para ti es real y funciona, mañana puede no valerte o darte cuenta de que se puede explicar con otra ley de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, encontramos las leyes del Kybalión, que te pueden servir y que te recomiendo que lo utilices para comenzar en el mundo de la magia, pero que cuando descubras ciertas cosas se te pueden llegar a quedar cortas y decir, bueno, ¿esto dónde lo encajo exactamente? Y esto no quiere decir que esas leyes no funcionen, sino que hay muchas veces otras leyes detrás que, bueno, que
en esta ley que tenemos ahora mismo podemos explicar medianamente lo de atrás, pero que con el tiempo se nos acabará quedando corto. Por tanto, primero utiliza las que conozcas y con el tiempo ve utilizando otro tipo de leyes que te vayan sirviendo y que veas que se ajustan a tu paradigma, a tu forma de ver la vida. Pero la ley de la cual os quiero hablar hoy es de la ley natural. Esta ley dice que todo tiene un equilibrio natural y todo lo que hagamos, todo lo que ocurre en el universo desequilibra esa balanza y de manera natural intenta volver a equilibrarse. Y en esa acción de equilibrar las cosas es cuando ocurren ciertos fenómenos o eventos. En la mayor medida que toquemos esa balanza o que la desbalanceemos, mayor será la fuerza con la que intente balancearse. Generalmente solemos descompensar muchísimo esa balanza cuando hacemos acciones que intervienen con otras personas, ya que estamos irrumpiendo en el libre albedrío de otras personas y estamos desbalanceando algo que es una ley muy natural, ¿no? Romper o transgredir las leyes naturales, en general todas las que existen o las que tú creas, va a generar efectos colaterales o un efecto dominó que va a acabar haciendo que esto se desbalancee mucho. Por eso siempre tienes que intentar que se busque el mayor bien de todos los involucrados y tener el permiso de todas las personas involucradas. No hacerle un ritual a tu madre o a tu prima que está mala y que, le voy a hacer un ritual porque está mala, sino preguntarle, oye, ¿te gustaría que te pudiera ayudar con un ritual de sanación? Es decir, pídele permiso explícitamente porque de esa manera vas a tener el permiso de decir, bueno, ocurra lo que ocurra, ha aceptado las consecuencias de lo que pueda pasar. Y esta ley tiene una cualidad muy interesante y es que cuando nosotros hacemos algo, normalmente nos lo devuelve de la misma manera. Es decir, si tú robas, te robarán. Si tú haces algo bueno, te harán algo bueno. Y esto es el por qué no deberías hacer magia negra, porque estás interviniendo en el libre albedrío de otras personas. Y esta ley va a tender a equilibrar esa balanza y ahí es cuando se te va a devolver eso de alguna u otra manera. No obstante, el universo contempla que tú hagas una cosa. No puedes iniciar una acción violenta, pero sí defenderte de ella. Es decir, si alguien viene por la calle con un cuchillo y te va a atacar, tú puedes defenderte. Lo que no puedes es iniciar esa acción violenta. Evidentemente esto tenemos que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo que tú te defiendas a que tengas la capacidad de simplemente zafarte, salir corriendo, a que tú cojas el cuchillo y empieces a acuchillar a la persona. Es completamente diferente. Entonces, en la magia ocurre lo mismo. No es lo mismo que tú cojas esa energía y la evadas o simplemente la devuelvas sin ponerle ningún tipo de emoción de por medio, a que tú cojas esa energía que te ha enviado una persona y se la devuelvas con todo el odio, la ira, la rabia que en ese momento sientes. Porque de esa manera estás desequilibrando la balanza de vuelta. Es decir, estás haciendo un juego de sube y baja. Él te lanza o ella te lanza la energía, tú la recoges, se la lanzas y así vais a estar todo el tiempo lanzando energía de un lado a otro. Incluso puedes atraer a que otras personas simplemente te acaben haciendo magia negra por algún tipo de razón. Porque al fin y al cabo, en esta maraña que es el universo, todos estamos unidos y acabamos siendo marionetas en cierta manera de consecuencias de actos y actos y actos del universo. Es muy complicado descifrar todo eso. No sabemos si la persona que nos ha hecho magia negra nos ha hecho magia negra porque simplemente nos odia o porque nosotros en nuestra vida hemos hecho eventos que han atraído a ese tipo de personas. Así que lo mejor es cuidarse en salud y aprender a ser lo mejor que podamos con todo el mundo. Por supuesto, si eres un brujo o una bruja, ocurrirá una cosa muy interesante. Si el botón de suscribirse de abajo sigue rojo, al clicarle se volverá de otro color. Breve test. Es muy importante conectarte con la naturaleza que te rodea, pero no solamente físicamente de irte al campo o al bosque, sino también de relacionarte con los ciclos que ocurren fuera de ti, como el sol, como la luna, como los ciclos en esos momentos del año o cada X años en los que te encuentras mejor económicamente o peor económicamente, o en ciertas fechas del año en la que de repente enfermas normalmente o te sientes más débil. Todos esos ciclos tenemos que aprender a verlos para poder controlarlos y cuando nos interese subir más un ciclo, poder potenciarlo, o cuando sabemos que va a llegar un momento bajo, poder prepararnos para que sea menos bajo. De esta manera podemos aprender a controlar todos esos ciclos en nuestro propio beneficio. Muchas veces esto lo podemos ver pues conociendo por ejemplo nuestra carta natal, entendiendo cómo funcionan los astros, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros, a través de muchísimos métodos. Pero a menudo se le exige a las brujas y brujos hoy en día que tienen que celebrar la rueda del año. Estas festividades, estas 8 festividades, 4 mayores y 4 menores, que celebran casi todos los paganos hoy en día, siempre a lo largo del año. Pero
déjame decirte que no tienes por qué hacer esto. Es decir, nunca hagas algo que no te apetezca hacer. Hay veces que te va a apetecer hacer toda la rueda del año, hay veces que te va a apetecer hacer una cosa o hay veces que no te va a apetecer ninguna. O que simplemente de repente llega el otoño y te apetece decorar tu altar con flores otoñales o con algún tipo de flor en concreto, o con un perfume, o simplemente cambiando el mantel que tienes debajo de ese altar. Es decir, déjate fluir, déjate llevar a qué es lo que te llama, qué es lo que tú quieres hacer, y no te sientas obligado a realizar o hacer cosas porque simplemente todos los brujos o brujas lo hacen. Recuerda que en el canal tenemos muchos más vídeos sobre cómo ser un brujo o una bruja, y si quieres algo aún más profundo, recuerda que también tenemos cursos acerca de cómo ser un brujo o una bruja moderno. Así que no te olvides de clicar por ahí abajo y echarle un vistazo a la web, porque hay mucha información que te puede interesar gratuita. Y por último llegamos a las herramientas mágicas. Hoy en día esto se ha transformado en algo prácticamente imprescindible en la práctica de un brujo o una bruja, el tener esas herramientas, en el tenerlas ya, sin ellas no puedo hacer magia. Y déjame decirte que tenemos una muy buena herramienta, y es el dedo. Con tu dedo puedes hacer todo lo que necesitas, porque al fin y al cabo las herramientas mágicas no son más que una representación simbólica de las energías de la naturaleza, que son el aire, el fuego, el agua y la tierra, que no dejamos de tenerla dentro de nosotros. Por eso es muy importante el aprender a reconocer la naturaleza y las energías de ella dentro de nosotros, para que aprendamos que no tenemos por qué tener un altar necesariamente, y que dentro de nosotros ya tenemos todos los necesarios. Tenemos un espíritu, tenemos el fuego de nuestro interior, tenemos el aire en nuestra mente, tenemos la tierra en todo nuestro cuerpo y tenemos el agua en nuestras emociones, con lo cual tenemos todo lo necesario para movilizar cuanto necesitamos en el mundo. Sí que es cierto que estas herramientas te van a ayudar mucho a canalizar esas energías, sobre todo al principio cuando todavía no sabes reconocerlas muy bien, pero no te estanques en el uso de esas herramientas. Si no tienes esas herramientas no puedes practicar nada. Es decir, tienes que aprender siempre a ser autogestionable, autosustentable, sin necesidad de nada externo. Y bueno, a rasgos generales, estos son algunas de las cosas que si quieres ser brujo o bruja debes de tener en cuenta antes de meterte en este mundillo, o si ya estás dentro, hacer una revisión acerca de estos puntos que he comentado hoy. Y bueno chicos, ya sabéis, si os ha gustado, dale like, comentad y todo eso, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!